Bienvenidos amigos y amigas a Versión Definitiva OK, un podcast para gente inquieta, creativa y apasionada del mundo audiovisual, como yo, Jandro Elegido, director creativo de TC Out. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bueno, ya se está llegando, final de la semana, ya estamos de puente prácticamente, mucha gente que ya está de puente, hoy es jueves, el día de España, de la hispanidad. Enhorabuena a todos los españoles. Hoy es un programa donde voy a hacer, os pongo un aviso navegantes. Hoy va a ser un programa un poquito autobombo. All right. Porque últimamente estoy escuchando algunos podcasts de marketing digital, de marketing de podcast y esas cositas, y te dicen todo lo que hay que hacer para crecer tu audiencia, para pasar de 100 espectadores a 100 millones de espectadores. Bueno, que realmente muchas veces ese tipo de cosas, las cosas como son, no siempre funcionan. Funcionan en algunos casos, tal, pero no siempre funciona. Entonces, más allá de eso, una cosa que yo nunca digo, y es una cosa que dicen en todos los programas, podcasts, y la gente que hace tips para los podcasts, que tenéis podcasts y todo eso, todo el mundo dice, tenéis que pedir siempre las 5 estrellas, comentarios tanto en iVoox, en Spotify y en Apple, que son las principales, ¿no?, que hay, aunque después hay muchas otras plataformas de podcast, ¿no? Entonces, todo eso yo nunca lo hago al final porque me da un poco de reparo, soy un poquito como diciendo, ostras, me sabe un poco mal, pero sí que es verdad que hoy me gustaría, pero qué coño, os lo voy a pedir de una forma guay, ¿no? Amigos y amigas, me gustaría, por favor, que dejarais esas 5 estrellitas en Apple, en Apple Podcast, que dejarais un comentario si os gusta, si no os gusta, si os parece útil. Hombre, si no os gusta, os lo podéis ahorrar, ¿no? Si os parece útil, si no os parece útil, dejarme también comentarios en iVoox, valoraciones en iVoox, en Spotify también podéis dejar comentarios y valoraciones, porque eso ayudará a que yo siga haciendo podcast de contenido gratuito y que espero que os sirva para algunas cositas, ¿eh? Venga, ya está. Hasta aquí la promo de hoy. Que nunca la hago, la he hecho hoy. Hoy quiero hablar de un cambio radical que he hecho de pasar de la plataforma de Anchor, no sé cómo narices llamarla, a pasar a Spreaker, ¿no? Que además me la dijo un compañero también podcaster, Cele, de Universo Media, me dijo, oye, mírate Spreaker tal y cual, porque está bien. Claro, ¿por qué he hecho ese cambio de Anchor y a Spreaker? Y vosotros si estáis decidiendo, si queréis hacer algún podcast y no sabéis qué utilizar, la verdad es que la plataforma que casi todo el mundo utiliza y que yo utilicé desde un principio fue Anchor. Vamos a llamarla Anchor, porque es ANCHOR y eso en español es Anchor. Entonces, la plataforma que yo utilicé al principio era Anchor. Pero claro, Anchor al final es una plataforma también de Spotify, que la compró Spotify. Está muy bien porque también puedes coger y puedes subir directamente los video podcasts directamente los puedes subir a Spotify y es video podcast. Solo lo puedes hacer desde Anchor. Vamos a hablar un poquito más de esto en detalle ahora. Pero claro, lo malo de Anchor, ¿qué tiene? Que tú tienes un usuario por podcast. Y eso está bien cuando tienes un podcast. Pero en mi caso, que ahora estoy generando muchos usuarios con la zapatería, estoy teniendo diferentes usuarios, diferentes proyectos. Tengo el proyecto de Versión Definitiva OK, que estás escuchando ahora. Tengo el proyecto de Cosas de Músicos, que después voy a hacer el podcast de Cosas de Músicos y espero también que lo escuchéis, que sale cada lunes. Tengo el podcast de Dame un titular con Miguel Rabaneda, que se lo produce la zapatería. Tengo el podcast de No vale idiota y, que os lo aconsejo a todos, amigos, y además ahora que estáis en Twitch, en Instagram, Mantrupe, ¿qué tal? Ya me contarás cómo ha ido el cómic de Legi, lo hablaremos después. Y la gente que estáis en Instagram, entrar y escuchar el podcast de No va el idiota ahí, que es muy divertido. Es un podcast muy cortito, duran 1 minuto y medio, una cosa así, 2 minutos como mucho, y lo que hago es quejarme de esos idiotas que hay por la vida. Pero bueno, me quejo yo, se queja otra persona, es un avatar, es un cerdito muy, muy divertido. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que si yo lo hago en Anchor, tengo que tener una cuenta de Anchor para cada usuario. Cada usuario tiene su cuenta, tiene su mail registrado, ya sea de Google, sea de Apple, sea de lo que sea, y eso lo asocias a una cuenta de Spotify. Vale, ventajas. La mayor ventaja, o sea, tiene 2 ventajas para mí. La primera es que puedes subir video podcast directamente a YouTube, a Spotify,
No hay otra opción de subir podcast, video podcast a Spotify si no es a través de Anchor. Bueno, es una putada, pero es así. Y la segunda cosa buena, el segundo beneficio es que también puedes hacer campañas de Spotify que valen una pasta, que el mínimo son 250 euros, pero también las puedes hacer. Bueno, esas son las ventajas. Inconvenientes. Inconvenientes es que todo el material que tú subes a Spotify y a Anchor es propiedad de ellos. O sea, lo ponen en las clausulitas que tienes ahí en pequeño. O sea, eso es su propiedad. Entonces esto al final... Cuidado con eso, que es un poquito también lo que pasa en YouTube. Al final todo lo que tú subes a YouTube es propiedad de YouTube. Entonces tú no tienes el control de eso. Bueno, no es un problema si estás en un nivel bajo, ¿no? Pero claro, si estás en un nivel muy alto, pues igual puede generar cierto problema, ¿no? Pero bueno, pero aparte de eso, es como que ellos tienen la potestad de decir, pues hasta aquí sí, hasta aquí no, yo qué sé. Eso por un lado. Y después, a mí el mayor problema es el tema de usuarios. El hecho de no poder cambiar de usuarios, el no poder decir, oye, ahora tengo Anchor y tengo diferentes podcasts y todo lo gestiono con una misma cuenta. Eso es un problema. Es un problema, porque al final si no es un coñazo. Yo que tenía, antes cuando tenía cosas de músicos y versión definitiva, pues tenía un mail para cosas de músicos y otro mail para versión definitiva y lo gestionaba diferente. iVoox, ¿vale? Que digamos que es una alternativa que también está muy bien, aunque también son bastante especiales porque, bueno, iVoox, bueno, está bien, te colocan ahí, pero a mí no me acaba de hacer el peso, pero iVoox lo bueno que tiene es que con un usuario también puedes tener diferentes cuentas. Puedes subir tu podcast y puedes generar un feed y distribuirlo, ese feed, pero tienes que distribuirlo de forma manual. En cambio, Cele, que me comentó la plataforma de Spreaker, y Spreaker me gustó muchísimo, porque Spreaker, ¿qué es? Al final Spreaker no deja de ser una especie de Anchor, o hay otras plataformas parecidas, donde tú coges, subes tu contenido y gestionas tus podcasts. Entonces yo con un solo usuario tengo todos mis podcasts. Ahora mismo tengo 4 podcasts, pero seguramente desde la zapatería produciremos más o haremos más podcasts y todo eso al final lo gestiono desde una sola cuenta. Después tienes también la opción de meter publicidad, que a ver, que yo sé que es un coñazo la publicidad muchas veces y dices, ostras, tío, o sea, ahora tengo que escuchar un anuncio, pero también eso nos permite que cada 1000 reproducciones sacamos 1 euro, ¿no? Bueno, coño, pues, pero algo es, ¿no? Pero algo ayuda, algo ayuda. Y sí que es verdad que yo antes, con el otro podcast que tenía en Anchor, pues yo llegué a tener 50.000 reproducciones. O sea, que habrían sido ya pues unos euritos que para una cena te da, ¿no? Pero más allá de la publicidad, que yo estoy a favor de la publicidad siempre cuando sea una publicidad no demasiado invasiva. Y yo, por ejemplo, siempre te aconsejan poner 2 anuncios. Yo pongo solo 1, ¿sabes? Porque tampoco quiero rayar. Pero el hecho de poder desde Spreaker gestionar todos mis podcasts con un solo vistazo, tener las estadísticas muy detalladas con un solo vistazo, ¿de acuerdo? Eso me parece que es un gran acierto. Después, la única... Y desde Spreaker lo distribuyes a todas las plataformas, a todas, menos iVoox, porque ya he dicho que iVoox son un poco especialitos e iVoox te obligan a hacerlo, tienes que cargar el feed. De hecho, por ejemplo, ahora estoy en iVoox también reunificando todos los podcasts desde un solo usuario, desde la zapatería, y tienes que enviarles un mail a ellos para que te lo hagan. Es un poquito farragoso, ¿no? De hecho, claro, dices, ostras, no tiene sentido a veces que yo cuando cambio el feed de un podcast a otro, que me ha pasado ahora de Anchor a Spreaker, con iVoox, aunque yo lo hiciera, hasta que no les envías un mail a ellos y tardan en responder, ellos cuando te responden ya te dicen, vale, pues esto va así, ¿no? A ver, pero la verdad es que también hay mucha gente que consume por iVoox. Yo en mis estadísticas de Spreaker, que son súper detalladas, como he dicho, me sale que la mayor escucha que tengo es desde Apple, después Spotify y después iVoox, ¿no? Y eso está muy bien. ¿Qué es lo que tiene malo? ¿Qué es lo que tiene malo Spreaker? Spreaker, iVoox y todas las demás, que no tienen la opción de video podcast, que es una opción que a mí me interesa mucho el tema de tener video podcast. Creo que es muy interesante el poder subir video podcast a Spotify. Pero claro, no lo puedo subir si no tengo una cuenta de Spotify. Y no, lo que no voy a hacer va a ser hacerme una cuenta por cada usuario porque... Claro, al final yo genero contenido diario. Estoy generando contenido de lunes a jueves, después los viernes genero otro contenido para la semana siguiente, para cosas de músicos. Hay días que me he tirado solo haciendo el proceso, que lo tengo que también compartir, que lo compartiré el lunes, el proceso que hago yo cuando acabo un podcast, cuáles son los procesos para subir los vídeos a YouTube, para ponerlos en Metricol, para preparar toda la campaña de cada podcast. Pues al final todo eso me lleva mucho tiempo. Entonces, si además tengo que sumarle de
subir a Spotify, porque no puedes tener un feed asignado a eso, porque no hay un feed de vídeo. Hay un feed de audio, pero no un feed de vídeo. Entonces, eso es un verdadero problema. Ahora, esperemos que en un futuro Spreaker arregle eso y nos permita subir los videopodcasts directamente a Spotify. Dicho esto, amigos y amigas, si tenéis solo un podcast, os aconsejo, sin duda alguna, Anchor. Y al tema de que ellos sean tengan el control de tus podcasts, bueno, eso no os va a afectar, las cosas como son, porque estamos controlados por todos lados. Después, si tenéis más de un podcast, os aconsejo o Spreaker o iVoox, ¿de acuerdo? Os voy a dejar los links aquí en la descripción del programa. Amigos y amigas, sed felices, sed creativos, sed inquietos, compartir que es salud y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós! Que tengáis un buen puente.